¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos una vez más ya con ustedes para seguir hablando acerca del tema que venimos hablando, de la familia, de los matrimonios. Pues habíamos dejado pendiente algunos versículos del capítulo 3 de Génesis, y hoy le vamos a retomar estos versículos. Génesis 3, 14 y 15, que lo habíamos dejado pendiente, y pensando en lo que se acerca en esta semana, queremos sentar este tema, el tema que queremos tratar el día de hoy. Pues hemos puesto por título: la redención, un acto de amor, gracia y misericordia de parte de Dios. Y vamos a ir viendo cómo se llevó a cabo esta redención. Quiero saludar a mi esposa. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para tratar estos temas de la familia, y pues sí, como dice mi esposo, ese tema de la redención, un acto de amor, gracia y misericordia de parte de Dios, lo vamos a estar explicando, ¿no? Sí. A través de los pendiente, ¿no? Que se quedó de Génesis 3, 14 y 15. ¿Nos podrías empezar a dar esta definición, este tema, para que aprendamos todos juntos? Sí, bueno, Génesis 3, 14 y 15, estamos hablando que está en un contexto de juicio, de consecuencias y de maldiciones, porque como ya hemos aprendido en videos anteriores, Dios llama a cuentas a Adán y a Eva y empieza a decirles las consecuencias de lo que va a venir después de que ellos cayeron. Pero habíamos dejado pendiente lo de la serpiente, ¿no? La maldición a la serpiente y la promesa de redención que viene en Génesis 3:15. Dios, al darse cuenta que su creación ha fallado, empieza a ejercer juicio, ¿no? A través de su palabra. Nosotros podemos ver que en Génesis 3:1 Dios empieza a poner orden en la creación, a formar la creación, pero lo hace en una forma progresiva. Es decir, empieza con el principio: creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios, a través de su palabra, con el puro poder de su palabra, empieza a ordenar la tierra, empieza a ordenar todo, empieza a ordenar la creación. Y dijo Dios: sea la luz. Y dijo Dios: sepárense las aguas. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dijo Dios, y esta palabra se repite varias veces, aproximadamente 8 veces en el capítulo 1 únicamente. Pero en el capítulo 3, cuando llegamos al capítulo 3 después de la caída, Dios vuelve a poner orden, pero no a la creación, sino ahora ya en la creación, en su creación que ha caído. Y se utilizan las mismas palabras para empezar a juzgar a través de su palabra, de la misma manera que formó la creación, que ordenó la creación. Empieza a utilizar las mismas palabras. Y dijo Dios en el capítulo 3, después de la caída. Empezamos en el versículo 9, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo. Y luego en el capítulo 11 dice: Dios le dijo. Y luego otra vez en el capítulo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo. Y en el 14, donde viene el juicio a la serpiente, dice: Jehová Dios dijo a la serpiente. En el versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré. En el versículo 17, al hombre dijo. En el versículo 22, Jehová Dios dijo. Entonces dice: dijo Jehová Dios. Entonces, esas mismas palabras con las palabras que forman la creación, son las mismas palabras que está ejerciendo juicio. Está ejerciendo juicio. Entonces está dictando las consecuencias a través de su palabra, poniendo orden. Pero estos versículos de Génesis 3, 14 y 15 están en medio de ese juicio. Y ahí nosotros podemos ver inmediatamente cómo Dios, después de haberles preguntado, llamar a cuentas a Adán y a Eva, de preguntarles qué es lo que hicieron, empieza en el versículo 14, si me haces favor de leerlo. Dice la palabra de Dios: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
El 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios llama a rendir cuentas a Adán y Eva y les hace preguntas, Adán le hace 3 preguntas. Le dice, ¿dónde estás tú? Pero Adán no se arrepiente. No le dice, Señor, pequé y ahora estoy escondido. No. Y luego le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero Adán no contesta y no se arrepiente. Y vuelve a preguntar, ¿has comido del árbol que te mandé que comieras? Es entonces cuando contesta, pero en lugar de contestar, sí, Señor, comí, perdóname, de arrepentirse, en lugar de arrepentirse, él busca a quién echarle la culpa. Y le echa la culpa a Dios y le dice, la mujer que me diste. Lo mismo hizo con la mujer, le dio la oportunidad de arrepentirse. Y le dijo, ¿qué has hecho, mujer? Y dice, la serpiente me engañó. A ellos les da la oportunidad de arrepentirse, a Adán le da 3 oportunidades, a Eva le da una oportunidad. Pero algo que llama la atención es que a la serpiente no le da oportunidad. Y hay algo, la serpiente era la representante de la maldad. La serpiente era la representante del pecado. La serpiente era la representante de la muerte, que era lo que separó a Dios, al hombre de Dios. El pecado y la muerte separaban al hombre de Dios. Ahora el hombre y la mujer eran esclavos de la serpiente, porque obedecieron a la voz de la serpiente. Y ahora, en ese entonces, cuando Dios comienza con el juicio, llamó a cuentas a Adán y Eva, pero ahora va a iniciar el juicio a través de su palabra. Entonces comienza con el juicio, y a diferencia de Adán y Eva, a la serpiente no le da oportunidad de nada, porque Dios, hay algo que tiene Dios. Dios es santo, 3 veces santo, y Dios no trata con el pecado. Dios no tiene tratos con el pecado. Dios no tiene tratos con la maldad. Dios no tiene tratos con la muerte. Y entonces, al contrario, Dios aborrece el pecado y a los que lo practican, porque muchas veces decimos que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, y es cierto, por amor envió a su Hijo, pero tal es el pecado de la humanidad que llega un momento en el que Dios aborrece al pecador. Entonces dice en Salmo 103, parece que el versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, tiene mucha misericordia, lento para la ira y grande misericordia. No dice que no tiene ira en contra de los pecadores, dice lento para la ira y grande misericordia. Su misericordia es muy grande. Entonces, en Proverbios 6:16, si me hace el favor de buscar, en Proverbios 6:16 nosotros vamos a ver que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece la maldad. Si me haces favor de leer, por favor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. De 16 al 19. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahí podemos ver claramente que Dios aborrece la maldad, aborrece la discordia, aborrece la mentira, aborrece la maldad. ¿Y quiénes practican todas esas cosas? Las personas. Dice el Salmo 5, 4 al 6, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, pecado. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces aquí estamos hablando de que Dios no hizo trato con la serpiente porque era la representante de la maldad, pero Dios tampoco se complace de ver a las personas que hacen maldad. Cuando Adán y Eva obedecen a la voz de la serpiente, ahora ellos son esclavos de la maldad, y ahora entraría la maldad al ser humano. Y entonces Dios dice que aborrece al pecado, y no solamente aborrece el pecado, sino dice que aborrece al pecador, y no solamente a los que pecan, sino también a los que se complacen. Hay quien se complace, es tanta la maldad que hay quien se complace en hacer el pecado. Romanos 1:32 dice que hay quien se complace de hacer el pecado. Y no solo eso, sino que Dios también
le dijo a la serpiente: maldita serás. Inicia, no hace trato, Dios le dice inmediatamente a la serpiente: maldita serás, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, le dice a la serpiente, tomando en cuenta que era la representante del pecado, de la maldad, y le dice: maldita serás. A Adán no lo maldice, a Eva no la maldice, maldice a la serpiente y maldice la tierra por la culpa de Adán. Pero ahora maldice a la serpiente, y esta frase es una frase que indica que la serpiente sería derrotada, humillada. Es una profecía hacia la serpiente que indica su derrota, su destrucción, su humillación. Te haré comer polvo. Es una frase que comúnmente nosotros ocupamos o hemos escuchado cuando alguien le está diciendo: te voy a hacer comer polvo, te voy a humillar, te vas a acordar de mí. Y entonces Dios le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Lo podemos entender de esa manera, que Dios trae juicio sobre la serpiente y le dice esa profecía, dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Una imagen de derrota, una imagen de humillación, una imagen de destrucción. Entonces, a partir de ahí, la serpiente es que representa la maldad, el pecado y la muerte. Es lanzada la profecía de que sería humillada y derrotada. Desde el primer momento Dios está profetizando la derrota de la serpiente, y por eso a continuación en el versículo 15, si me haces favor de leer el versículo 15, Génesis 3:15, a continuación en el versículo 15 describe de qué forma será su derrota. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es, dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, cuando dice entre tu simiente, esa palabra también es traducida como descendencia. Entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. Pondré enemistad entre ti, a la serpiente, y entre su simiente, de la mujer. Esa simiente no es que la serpiente pudiera tener hijos o descendencia. Esa simiente se iba a llevar a cabo de la misma, en la misma Eva, porque de ella iban a ser uno que haría la maldad, que haría el pecado, iban a ser uno justo. Entonces ahí entra la lucha de descendencias. La guerra entre las descendencias comienza inmediatamente con Caín y Abel. Si me haces favor de leer Génesis 4, del 6 al 8. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos. Génesis 3, 4, 6 al 8. El 8. Ajá. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y en el versículo 9 podemos ver que una vez más Dios le da la oportunidad a Caín de arrepentirse. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Una vez la maldad se muestra y empieza la lucha de las descendencias. Caín, que era del maligno, eso lo encontramos en Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12, que dice que Caín era del maligno. Caín era del maligno. Nos habla de la simiente de la serpiente. Caín era de la simiente de la serpiente, dice. Está hablando en un sentido espiritual cuando se refiere a la simiente de la serpiente, porque como mencioné hace un momento, la serpiente no podía tener hijos físicos, pero esa simiente era en un sentido espiritual donde el hombre iba a estar inclinado a hacer lo malo, descendencia de la serpiente. Y el hombre que iba a estar inclinado a buscar a Dios, a obedecer a Dios, descendencia de la mujer de la promesa, de la cual vendría aquel que diría en la cabeza a la serpiente. Ahí hacemos la diferencia. Caín era del maligno. Juan 3:12, ¿qué dice?
no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Por qué causa le mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Y qué pasó con Abel, con Caín? Dios le dice, ten cuidado, porque tu deseo está a la puerta, el mal está a la puerta y tu deseo será para con él. Y si no te cuidas de hacer lo malo, no te cuidas de hacer lo malo, caerás, te dejarás arrastrar. Y ahora nosotros podemos ver ahí que mata a su hermano, pero también Santiago 1:14. Caín planeó la muerte de su hermano con alevosía y ventaja. Dice, salgamos al campo, todo lo planeó. Dice Santiago 1:14 al 15, lo voy a leer, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es lo que le pasó a Caín. Pero Caín tuvo la advertencia de Dios de que lo que estaba haciendo estaba mal. Caín se dejó llevar por lo mismo que se dejó llevar Eva. Se dejó llevar por la vanagloria de la vida, por todo eso se dejó llevar Caín. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde estás? Le preguntó y él no se arrepintió. No sé, dijo. Entonces ahí vemos la lucha de las simientes. Abel era justo, lo encontramos en Hebreos 11:4, lo encontramos en 1 de Juan 3:9, y en el versículo 12 encontramos que Caín era justo, que Abel era justo y Caín era del maligno. Caín era de la línea, de la promesa, de la descendencia de la mujer, de la cual se había dado la promesa para que viniera la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. También lo vemos cuando Noé maldice a Cam. En Génesis 9:25, la historia es que después de que Noé baja del arca, siembra una viña, toma el jugo de esa viña, hace vino, toma, se embriaga, dice que Cam ve su desnudez. Y entonces cuando Noé se da cuenta de lo que hizo su hijo, dice el versículo 24, ¿qué dice? 24, 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito seas Canaán, ¿sí? Siervo de siervos será a sus hermanos. Exactamente. Ahí dice, maldito será Canaán, no maldice a Canaán directamente, sino a su descendencia. A Canaán, maldice a Canaán, dice, serás siervo de siervos de tus hermanos. ¿Y por qué maldice? Porque se da cuenta que es de la descendencia de la serpiente, porque hace lo malo, trae la maldad en su corazón. Pero también vemos cómo bendice a Set en el versículo 26. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem, de ahí proviene Abraham, de la descendencia de Sem. De la descendencia de Sem, ahí vemos la lucha de las dos descendencias. Ahí viene Abraham, y a Abraham se le hace una promesa de la descendencia de Sem. Si nosotros leemos las genealogías, de la descendencia de Sem viene Abraham, de la descendencia de Cam viene Canaán y todas las naciones que eran idólatras, de las cuales Dios le hace promesa a Abraham que le daría una tierra por heredad, y esa tierra era la tierra de Canaán, y ya le había dicho Noé que iba a ser siervo de sus hermanos. Entonces nosotros encontramos en Génesis capítulo 12 versículos 2 al 3 que Dios le hace una promesa a Abraham. ¿Qué dice Génesis 12, 2 al 3? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En Adán serían benditas todas las familias de la tierra, es decir, a Abraham se le hace la promesa de que su descendencia sería bendita, pero no sería fácil. También en el capítulo 22, en el versículo del 17 al 18, le dice Dios a
a Abraham, dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice: y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. La diferencia de obedecer y desobedecer: los que desobedecen son de la simiente de la voz de Dios, son de la simiente de la serpiente. Los que obedecen la voz de Dios son de la simiente prometida, de la cual vendría el Mesías. Y llama la atención que en el capítulo 12, en los versículos 2 y 3, dice que serían benditas todas las familias de la tierra. Pero en el versículo 22 ratifica esa promesa, ese pacto, y ahora le dice que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La promesa aumenta de grado. Primero serán benditas todas las familias de la tierra, y después serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa no sería fácil, porque Abraham tuvo un hijo que llamó Isaac. Isaac tuvo 2 hijos que desde el vientre de su madre peleaban. Y es ahí donde otra vez viene una lucha de simientes, Esaú y Jacob. Jacob le roba la primogenitura a Esaú, y Esaú intenta matarlo. Y cuando llegamos a Hebreos dice que Esaú tuvo una amargura, de la cual dice, quiso arrepentirse pero no pudo, porque hubo algo en su corazón que no lo dejó, una raíz de amargura. Pero Jacob fue bendecido. A Jacob se le cambió el nombre de Jacob es tramposo, usurpador, pero Dios le cambia el nombre y le pone por nombre Israel, y ahí es donde nace la nación de Israel. Fue Jacob bendecido por Dios y le cambia el nombre, y ahora esa lucha de simientes terminaría cuando Jesús viene. De la simiente de Jacob viene el Mesías, y de la simiente de Saúl está reinando Herodes cuando Jesús viene, y sigue la lucha de simientes desde Saúl y Jacob hasta Jesús y Herodes. Sigue esa lucha de simientes, lo vamos a ver más adelante. Pero no solamente ahí, sino que también vemos cuando Moisés nace, Faraón mata a los niños. Eso lo encontramos en Éxodo 1, versículo 16 y versículo 22. Pero mata a los niños porque no quería que la simiente de la serpiente, que es Faraón, intenta acabar con la simiente prometida, que es la línea de la mujer de la cual recibieron la promesa que vendría el Mesías. Y mata a todos los niños porque no quería que se multiplicaran. Pero Dios salva a Moisés, y estuvo 40 años allí en Egipto, 40 años en el desierto cuidando ovejas, y regresa. Dios lo llama a libertar a su pueblo. Y cuando Dios lo llama a libertar a su pueblo, vemos en las 10 plagas, en la última plaga, la muerte de los primogénitos de Faraón, de Egipto. Dios aplasta la cabeza de la serpiente en ese momento cuando mata a los primogénitos de los egipcios. ¿Por qué mata a los primogénitos de los egipcios? Porque Faraón mató a los bebés de los israelitas, a los niños de los israelitas. Y ahora Dios hace justicia mandando esa plaga de la muerte de los primogénitos, pero a los hebreos no les pasó nada. Y vemos esa lucha también cuando ya salen de Egipto y son perseguidos por Faraón, y entonces el pueblo de Israel pasa, pero Faraón y su ejército quedan aplastados en el mar, y ahí otra vez más la serpiente es destruida. Pero no pasó mucho tiempo. A David, de ahí viene la entrada a la tierra de Canaán, y Dios les dice: no tengan relación con las demás naciones, destruyan todo para que puedan gobernar bien. El pueblo de Israel fue llevado a través del desierto para ser introducido a la tierra prometida, y cuando entran a la tierra prometida, que Dios les dijo que ahí iban a reinar, que ahí iban a descansar, que ahí iban a gobernar, y esto se ve reflejado como en el Edén. A Adán se le había puesto para gobernar, para reinar. Al pueblo de Israel se le llevó a la tierra prometida para reinar, para gobernar, pero ellos se dejaron llevar por falsos dioses. Empezaron a tener relación con las demás naciones. Cuando vemos el libro de los Jueces, dice que ellos no destruyeron a las naciones, sino que los hicieron tributarios, y se empezaron a contaminar. Y el pueblo empezó a pedir reyes, y llega Saúl, que no obedeció a Dios, y es quitado del trono. Y entonces llega David, y a David se le hace una promesa,
se le hace la promesa que de su descendencia vendría, Salmo 89, 3 y 4, por favor. A David se le promete un reinado eterno. A David se le dice que de su simiente vendría uno, que de su descendencia vendría uno, que se sentaría en el trono eternamente. Pero inmediatamente su hijo Salomón fue inducido por la descendencia de la serpiente. ¿Qué dice Salmo 89, 3 al 4? Dice la palabra de Dios, Salmo 89, 3 al 4. 89, 3 al 4. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Así es. Ahí vemos claramente que dice, hice pacto con mi escogido, con David. Se le promete un reino eterno, pero como lo mencionamos, Salomón fue inducido por la descendencia de la serpiente porque él hizo pacto con las demás naciones. Tomó para sí mujeres de las demás naciones y fue tras sus dioses ajenos. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3, nos dice que las mujeres de Salomón desviaron su corazón y se fue tras dioses ajenos. Y en el decálogo, en la ley que Dios les da en el Sinaí, en el monte Sinaí a Moisés, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y las mujeres desviaron el corazón de Salomón, se fueron tras el corazón de Salomón. Entonces ahí vemos que las consecuencias de Salomón, de haber ido tras dioses ajenos, fue la división del reino. Se divide el reino, 10 tribus para un lado y 2 tribus para otro lado. Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Se le advirtió que si no se arrepentía de sus malos caminos de ir por falsos dioses, se irían cautivos por 70 años, se irían como esclavos por 70 años. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llega y los conquista y se los lleva cautivos. Pero Dios hace una promesa. Dios les dice que regresarían a su lugar. Y cuando ellos regresan, en Esdras 1:3 dice que regresaron y reconstruyeron el templo. Estaban bajo el poder de los medopersas. Y entonces cuando regresan, reconstruyen el templo. Nehemías regresa y reconstruye los muros. Pero el pueblo de Israel no volvió a ser el mismo. Nosotros podemos leer en el libro de Malaquías que el pueblo ya no estaba contento con lo que hacía. El pueblo ya no tenía el mismo amor por Dios. El pueblo ya estaba acostumbrado a otra vida. Y cuando reconstruían el templo y reconstruían los muros y llevaban sacrificios a Dios, ya no lo hacían con el mismo amor. El pueblo no daba lo mejor que tenía. Los sacrificios tenían que ser lo mejor, pero el pueblo no daba lo mejor. Daba al animal cojo, al animal tuerto. No daban lo mejor. Y Dios les dice: ustedes dicen que soy su Dios, pero no me aman. Yo los he amado a ustedes. Y dice el pueblo rebelde, le dice: ¿cómo que nos has amado? ¿De qué forma nos has amado? Dice: a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Ustedes son de la descendencia de Jacob. Ustedes son de la descendencia de la cual prometí en Génesis 3:15 que de ustedes vendría el Mesías para derrotar al pecado, a la muerte, a la maldad. Pero ustedes no me adoran, ustedes no me honran. Y es entonces en ese contexto donde Dios lanza Malaquías. A través de Malaquías Dios lanza una profecía que dice que enviaría a uno que reconciliaría el corazón de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, que volvería a unir a las familias, que enviaría un mensajero. Y nosotros podemos ver cuando entramos al Nuevo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos cumplida esa profecía. Juan 1:29 dice que Juan el Bautista era del que se había profetizado que enviaría su mensajero. Y Juan el Bautista fue el mensajero que llegó a preparar el camino de Dios, de Cristo. Y cuando Juan el Bautista empieza a predicar, dice: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Empieza a anunciar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos era Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no querían reconocer las palabras de Juan.
Y entonces cuando Juan ve a Jesucristo en Juan 1:9, en el Evangelio de Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ya daba por hecho que Jesús era la simiente prometida que había venido a derrotar al pecado, a la muerte, a la descendencia de la serpiente. Pero el pueblo no lo reconoció ni lo aceptó, porque en ese tiempo las conquistas eran a través de guerras. Ellos esperaban un líder militar que llegara con un gran ejército y derrocara al imperio romano, que era el que gobernaba en ese entonces. Pero Jesús hizo todo lo contrario. Jesús llegó diciendo: ama a tus enemigos, ama a los que te aborrecen, perdona a los que te maltratan. Y ellos no esperaban eso. Jesús vino a reconciliar a las familias. Jesús vino a reconciliar el corazón de las personas con Dios. Pero ellos no quisieron hacer caso. Y entonces cuando Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la simiente prometida de Génesis 3:15, vino para aplastar a la serpiente con su muerte y su resurrección. Cuando llega cuando una semana antes de su muerte, en esa Semana Santa que hoy estamos a punto de recordar, de celebrar o de recordar la muerte de Cristo, cuando esa semana dice que entra a Jerusalén y dice que decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero después ya le estaban gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en ese entonces, en esa semana, cuando Jesucristo entra al templo y ve que están vendiendo palomas y están vendiendo cosas, o sea, el templo lo hicieron como una venta, como un negocio. Y entra Jesús, lanza las mesas y dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero ahí tiene un debate y una discusión con los fariseos y los escribas que no lo reconocen. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces cuando Cristo sale del templo dice: he aquí, su casa será dejada desierta, porque la presencia de Dios iba a abandonar el templo, porque ahora Jesús iba a dar su vida en rescate por muchos, y ahora con su muerte y resurrección ella no iba a habitar en el templo de los judíos, ahora Él iba a habitar en el cuerpo o en el corazón de cada persona, porque Él vino a reconciliar el corazón de la humanidad con Dios. Y a través de su muerte y resurrección es lo que hace. Cuando Jesús viene y aplastar a la serpiente con su muerte y resurrección, se cumplen las profecías, se cumple la profecía de Génesis 3:15. La simiente de la mujer aplastará tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. La serpiente no se iba a quedar quieta, iba a herir al Mesías. Isaías 53 nos narra cómo fueron las cosas, que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores y no abrió su boca, enmudeció. Él llevó todas nuestras enfermedades y cargó nuestras dolencias, y toda nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Fue trasquilado, dice, como oveja, delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado, fue burlado, fue golpeado, fue azotado. Pero Él vino para cumplir esa promesa que Dios había hecho. Él vino para redimirnos. Él vino para aplastar la cabeza de la simiente. Cristo es la simiente de Abraham, que en Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. Gálatas 4:4-6 dice: pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4-6, por favor. Ahí podemos ver el cumplimiento de Génesis 3:15. Gálatas 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Pero cuando vino el tiempo del cumplimiento, de la promesa. ¿Qué promesa? Génesis 3:15. Esa promesa que encontramos en Génesis 3:15 es el hilo conductor de toda la Escritura y es el tema principal de toda la Escritura: la redención
del ser humano. Pero ¿qué es redención? Dios nos redimió. Muchas veces decimos Dios nos redimió. Es la promesa de la redención. Es el pacto de gracia. Es el pacto de redención, ya que el pacto de obras falló. Y ahora Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, como Adán que creyó y le puso a Eva madre de todos los vivientes, como Noé que creyó y con temor preparó el arca para que su familia se salvara, como Abraham que creyó y abandonó a su familia y se fue con su esposa a un lugar donde anduvo vagando, donde no sabía lo que le esperaba, y estuvo en el desierto vagando porque creyó la promesa. Creyeron y fueron salvos por fe y no vieron la promesa porque faltaba mucho para la promesa, pero creyeron y obedecieron la simiente prometida, la promesa de Génesis 3:15. Y aquí vemos el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15 en Gálatas 4:4 al 6. Cuando vino el tiempo, aquí está la redención cuando se cumple Génesis 3:15. Pero ¿qué es redención? La palabra redención o redimió significa que nos libró del poder de la muerte, nos rescató del pecado, nos salvó de la condenación, pagó nuestra deuda con su sangre, pagó nuestro castigo derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 6:18 al 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis y que no sois vuestros? Porque fuisteis comprados por precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que pagó en la cruz. Glorificad pues a Dios con nuestros cuerpos, dice, porque no sois vuestros, son de Dios, le pertenecen a Dios. Porque antes de que Cristo viniera y derramara su sangre, le pertenecíamos a la muerte, al pecado, a la maldad, a la simiente de la serpiente. Pero Cristo vino, compró nuestra deuda, pagó nuestra deuda con el precio de su muerte. Pagó todo en la cruz del Calvario. Isaías 53 también nos menciona, ya lo mencioné, que Él pagó nuestra deuda, llevó nuestras enfermedades y nosotros le tuvimos por azotado, por herido. Cristo hace un nuevo pacto en Mateo 26-27 y en Primera de Corintios 1:24 al 25. Primera de Corintios 1:24 al 25, por favor. Sí, por favor. Voy a leer Mateo 26 primero, Mateo 26, 27 al 28 voy a leer. Mateo 27, 26 dice, y tomando la copa, desde el 26 voy a leer, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomad la copa y esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, redimir, comprar, pagar la deuda, salvarnos de la muerte, recuperar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Recuperar lo que se había perdido, recuperar lo que ya no le pertenecíamos a Dios, le pertenecíamos a la maldad. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos resucitó de la muerte que nos separaba de Dios, nos alejó del pecado que nos alejaba de Dios, porque Dios aborrece el pecado y también aborrece al pecador. Así que Primera de Corintios 11, que te había comentado, 11, 24 al 25. 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así es. Cuando nosotros practicamos la Santa Cena, recordamos el sacrificio que Cristo hizo, recordamos su muerte. Cuando Cristo dijo, consumado es, dio por hecho que el pecado de nuestra deuda había sido pagado y ahora reinaría al lado de Dios. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 5. Apocalipsis capítulo 5, todo el capítulo es un capítulo muy hermoso, donde es el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 5. Le voy a dar lectura. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice el apóstol Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y aquí empieza a describir a Jesucristo. Dice: y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero inmolado. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado con tu sangre que nos ha redimido. Pagó la deuda con su sangre, para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, todas las familias de la tierra, la promesa que se le hizo a Abraham. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Cristo está reinando al lado del Padre. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: el que está sentado en el trono y el cordero al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Consumado es. Y llega a la presencia del Padre un cordero como inmolado, una herida en el talón que le dio la serpiente, pero con la victoria de haber aplastado la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15 es el hilo conductor de todo el tema principal es el tema principal de la Biblia. Y si nosotros vemos eso, podemos ver todo el sacrificio que hubo, toda la muerte que hubo, toda la lucha que hubo para que nosotros pudiéramos ahora pertenecer a la familia de Dios. En la simiente de Abraham son benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, y tú y yo pertenecemos a él. Y aquellos que nos están viendo, que han decidido seguir el camino de Dios, son parte de la simiente de Dios, la simiente prometida, familia de Dios. Y aquí hay algo que quisiera tocar y quisiera hacer reflexión en esto. Hay solo 2 lados, porque al principio mencioné que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer estaba sembrada en el corazón, porque la serpiente no podía tener hijos físicos, sino que eso era un sentido espiritual. Y ahora en el sentido espiritual nosotros tenemos una lucha de hacer lo malo o de hacer lo bueno. Y cada quien toma sus decisiones, y el apóstol Santiago dice que Dios no tienta a nadie, sino que cada quien de sus propias concupiscencias ve las cosas.
Y una vez que ve las cosas, ve las concupiscencias, ya da a luz el pecado, y el pecado produce la muerte. Aquí yo quisiera hacer un llamado para todos aquellos que nos están viendo y que se han inclinado por hacer lo malo. Estamos a días de recordar la muerte de Cristo, de recordar la resurrección de Cristo. Pero no solamente es reflexionar en este tiempo, no solamente es recordarla en este tiempo, no solamente es darse golpes de pecho en este tiempo, sino reconocer que hemos fallado y reconocer que el sacrificio de Cristo fue por nosotros, y hacer que ese sacrificio valga la pena, y aceptarle y reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Acerquémonos a Él confiadamente, porque el velo que nos separaba de la presencia de Dios en el templo, el lugar santísimo, fue quebrado de arriba para abajo cuando Cristo murió. Y ahora tenemos una entrada libre al Padre. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras tentaciones, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y ese es Cristo. Y esta es la explicación que quisimos dar de Génesis 3, 14 y 15, y nos faltó mucho por ver, pero resumido es lo que pudimos explicar. No sé si tú tengas algún comentario. Tenemos la misericordia de Dios todos los días, y también, como lo has explicado, ¿no? Tenemos esa decisión y esos pensamientos, ¿no? De saber lo bueno y lo malo. Cada quien actúa del fondo de su corazón, ¿no? Pero principalmente esos temas se dan para que conozcamos más de la palabra de Dios, y también lo que Dios puede hacer en nuestros corazones, el cambiarnos, ¿no? Para también ser edificativos para toda nuestra familia, y poder reflejar lo que Dios quiso desde un principio en nuestras vidas. Así es. Dios vino a reconciliarnos con Dios, y al ser reconciliados con Dios, ahora las familias de la tierra son benditas en Él. Y ahora, como las familias de la tierra son benditas en Él, ahora tenemos que demostrarlo como esposos, amando a nuestras esposas. Ahora tenemos que demostrarlo como hijos, respetando a nuestros padres, como esposas, respetando a sus maridos, cuidando el hogar, siendo sabias en el hogar, nosotros siendo sabios para con ellas. Muchas veces ponemos de pretexto que a nosotros nadie nos enseñó cómo ser esposos, pero en la palabra de Dios podemos aprender. Es cosa de reconocer que hemos fallado y arrepentirnos, y si hemos lastimado, y si hemos ofendido, y si hemos humillado, hemos actuado como si fuéramos de la descendencia de la serpiente. Hay solamente dos lados. Debemos decidir en qué lado está: ¿el lado de la serpiente o del lado de Dios? Eso es lo que pudimos explicar de estos versículos. Espero se haya entendido. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Dios les bendiga.